buenos días, tardes o noches. Si tienes alguna historia o relato que contar, puedes mandarlo al siguiente correo, brampaiscuenta@gmail.com. Se los dejaré en la descripción. Sin más, empecemos. Visiones del futuro. Hola, quiero contarles algo que me sucedió hace 10 años. Era un día como cualquier otro, cuando manejaba un tráiler para una empresa de Matamoros. Nunca había creído en cosas sobrenaturales, pero lo que viví en la carretera de San Luis me cambió para siempre. Eran las 5 de la mañana, y el cansancio empezaba a hacerme y en mí. Bajaba por la carretera antigua, una ruta que solía evitar, pero ese día no tenía dinero para viáticos, así que no tuve opción. Decidí oriarme un momento, buscar una caja de cigarros y ver si la señora que vendía café estaba en su puesto habitual. Mientras revisaba la cabina, algo extraño captó mi atención. Frente a mi camión, flotando a unos 2 metros del suelo, había una esfera plateada que brillaba intensamente. No era una luz común, la esfera se movía de arriba a abajo, y lanzaba una luz morada hacia el suelo. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. De repente, todo a mi alrededor se volvió blanco, y un pitido agudo me perforó los oídos. Instintivamente, me agarré del volante y grité, pero no podía ver nada. Lo siguiente que vi fue algo que nunca podré olvidar. Dentro de la luz, había una multitud de personas corriendo y gritando, perseguidas por criaturas enormes con picos en las espaldas. Las bestias eran aterradoras, y las personas intentaban esconderse entre los autos mientras lloraban. Vi niños morir en manos de esas horribles criaturas. La escena parecía sacada de una pesadilla, pero todo se sentía demasiado real. Parecía estar en la ciudad de San Luis, o al menos en un lugar que se le asemejaba, con una explanada grande y edificios derrumbados por todas partes. El cielo estaba lleno de enormes objetos voladores, y la gente, aunque aterrorizada, parecía no verlos. Yo estaba parado en medio de la calle, intentando comprender lo que estaba sucediendo, cuando una joven chocó contra mí. Sus ojos eran completamente negros, y había algo perturbador en su mirada. Sacó un libro grueso de su mochila y me lo entregó, diciendo solo una palabra: llévatelo. Lo agarré sin pensar, y de repente todo a mi alrededor comenzó a cambiar. Los anuncios en las calles mostraban cosas extrañas, desconocidas para mí, y había cuerpos sin vida tirados por todos lados. Miré al cielo, y una de esas naves gigantes comenzó a lanzar gotas de agua que hacían que la gente gritara aún más. El caos era total. Entonces, escuché un pitido aún más fuerte, seguido de voces que intentaban hablar en español, mezcladas con música extraña y ruidos metálicos. Todo esto se filtraba en mi mente, y en medio de todo ese ruido, oí claramente algo sobre el año 2064. Escuché la palabra Dios repetida varias veces, y justo cuando creía que iba a perder la cordura, algo me devolvió de golpe a la realidad. Volví a estar sentado en la cabina, agarrando el volante con fuerza. No había ninguna esfera flotante ni luces extrañas. Todo parecía normal, como si solo hubiera parpadeado. Me bajé del camión, temblando de miedo, y busqué alguna señal de lo que acababa de presenciar, pero no encontré nada. Sin embargo, cuando regresé a la cabina, algo me heló la sangre. En el asiento del pasajero estaba la mochila de la joven que me había dado el libro. La abrí con manos temblorosas, y allí estaba, el libro, convertido en piedra. Era lo único que había en la mochila, pero su presencia confirmaba que lo que había visto no era una alucinación. Desde ese día, vivo con el temor constante de lo que vi y de la fecha que escuché, 2064. Sé lo que experimenté, y nadie puede decirme lo contrario. Aún conservo el libro de piedra en mi casa, una prueba tangible de una experiencia que me persigue todos los días. El regreso de mi padre. Mi nombre es Angelino, y hoy quiero compartir contigo una historia que mi padre me contó un año antes de morir. Es una historia que, aunque difícil de creer, te aseguro que es completamente real y ha marcado mi vida para siempre. Todo comenzó en el año 1961, cuando mi abuelo falleció repentinamente. Su muerte fue un misterio, no teníamos los medios ni los recursos para realizarle una autopsia, y en nuestra región rural, los médicos forenses eran prácticamente inexistentes. Mi abuelo tenía apenas 52 años, y su partida dejó un vacío inmenso en nuestra familia. El velorio fue una ceremonia sombría y dolorosa. Mis hermanos y yo pasamos toda la noche junto a su féretro, intentando asimilar la dura realidad. Al día siguiente, lo llevamos al panteón y lo sepultamos en una ceremonia a la que asistió muy poca gente. Mi madre estaba desolada, y aunque yo trabajaba en Axtla, decidí quedarme con ella unos días para apoyarla. En ese entonces, yo tenía 19 años, pero el peso de la responsabilidad me hacía sentir mucho mayor. Una semana después del entierro, algo extraño comenzó a ocurrir. Todas las noches, escuchábamos pasos fuera de la casa, como si alguien estuviera rondando.
El sonido de esos pasos nos llenaba de miedo, pero la incertidumbre nos paralizaba, impidiéndonos salir a investigar. En lugar de hacerlo, nos refugiábamos en la oración, esperando que lo que fuera que estuviera ahí se marchara con el tiempo. Sin embargo, lo que realmente nos esperaba era algo mucho más perturbador. Transcurrieron 6 meses desde la muerte de mi abuelo cuando una tarde, mientras mi madre y yo estábamos en casa, sucedió lo impensable. Yo estaba en el patio, cortando troncos, mientras ella se sentaba cerca, observándome y charlando conmigo sobre cosas cotidianas. De repente, un grito desgarrador escapó de sus labios: «Hijo, es tu papá». Volteé rápidamente en la dirección que ella señalaba, y lo que vi me heló a la sangre. Caminando hacia nosotros desde el monte estaba mi padre, vestido con la misma ropa con la que lo habíamos enterrado 6 meses antes. Su apariencia era exactamente la misma, su piel, aunque algo más pálida, conservaba sus rasgos inconfundibles, y su andar era el mismo que había visto miles de veces. Pero había algo diferente en su mirada, algo que me hizo sentir una mezcla de terror y confusión. Mi madre y yo nos abrazamos, paralizados por el miedo. No entendíamos lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía estar él ahí, cuando sabíamos que lo habíamos enterrado? Mi padre llegó hasta nosotros y, como si nada hubiera pasado, pidió un vaso de agua. «Vieja, ¿me das de comer?», dijo con una voz que parecía venir de otro mundo. Mi madre, en estado de shock, se dirigió a la casa sin decir palabra, mientras yo me quedé allí, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La normalidad de su comportamiento solo hacía que la situación fuera más aterradora. Mi padre se sentó en una silla y comenzó a comer, como si hubiera regresado de un largo día de trabajo en el campo. Mi madre y yo lo observábamos en silencio, incapaces de procesar lo que estaba ocurriendo. Intentamos hablar con él, explicarle que había muerto meses atrás, pero él parecía no comprender. «¿De qué están hablando?», preguntó, visiblemente confundido. «Acabo de venir de la milpa, he estado trabajando todo el día». Esa noche, mi hermano y yo decidimos ir al panteón para verificar la tumba de mi padre. Ahí estaba, tal como la habíamos dejado, con la tierra aún removida sobre ella. Regresamos a casa con una sensación de irrealidad, como si estuviéramos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. Los días siguientes, mi padre permaneció en la casa, viviendo entre nosotros como si nada hubiera pasado. Nos contó historias que parecían sacadas de un sueño, describiendo con detalle un futuro que para nosotros era incomprensible. Habló de una enfermedad que haría que la gente usara máscaras en todo el mundo, algo que más tarde reconocimos como el COVID-19. También nos habló de sequías, de aparatos que la gente usaba para comunicarse, de carros que parecían sacados de una película de ciencia ficción, y de la violencia que asolaría nuestro país. Sus palabras eran proféticas, pero en ese momento, solo nos llenaban de miedo y confusión. Pasaron varios días antes de que mi padre desapareciera de nuevo, esta vez para siempre. Nadie sabía qué había ocurrido ni cómo explicarlo. Algunas personas en la comunidad también lo vieron, y sus relatos coincidían con el nuestro, aumentando el misterio. La tumba de mi padre permaneció intacta, pero él ya no estaba entre nosotros. Esta historia, aunque difícil de creer, es real. Ha pasado de generación en generación en mi familia, y aún hoy, cada vez que la recuerdo, me pregunto qué fue lo que realmente ocurrió. Es un misterio que probablemente nunca podremos resolver, pero que siempre estará presente en nuestras vidas. El extraño del monte. Quizás sea difícil de creer, pero lo que estoy a punto de contarles me sucedió hace un par de semanas. Iba caminando con mi hermano de regreso a casa, cuando vimos algo que nos dejó helados. Del monte, salió corriendo un hombre, vestido únicamente con un short verde. Estaba agitado, sudando y su aspecto era perturbador. Al principio, pensamos en alejarnos, pero antes de que pudiéramos hacerlo, el hombre comenzó a llamarnos por nuestro nombre. No teníamos idea de cómo podía saberlo, y eso solo incrementó nuestra inquietud. Nos detuvimos, sin saber qué hacer, mientras él se acercaba, aún más desesperado. «No tengan miedo», nos dijo, con un tono que oscilaba entre la urgencia y la desesperación. «Necesito hablar con ustedes. No soy de aquí. Vengo de otros lados, de otros tiempos. Sé que suena loco, pero tengo poco tiempo». Sus palabras nos dejaron paralizados. Pensamos que estaba trastornado, hasta que comenzó a decir algo que nos dejó sin aliento. «Su padre va a fallecer pronto en un accidente. No lo dejen ir en ese viaje en el tráiler». Confundidos y aterrados, le preguntamos quién era, pero él solo respondió que más adelante lo entenderíamos. Sin decir más, giró sobre sus talones y corrió de nuevo hacia el monte, desapareciendo entre los árboles. Mi hermano y yo corrimos a casa, sin saber qué pensar. 2 días después, nuestro padre nos informó que tenía que hacer un viaje a Michoacán con el tráiler.
Recordando las palabras del extraño, inventamos que mi hermano estaba enfermo, para que papá no fuera. En su lugar, envió a uno de sus compañeros. Las horas pasaron, y de repente, el teléfono sonó. Era una llamada con noticias terribles. El compañero de mi papá había sufrido un accidente en el camino y murió. Hasta el día de hoy, no sé quién era ese hombre que nos encontramos en el monte, pero su advertencia salvó a nuestro padre. Antes de desaparecer, solo nos dijo su nombre, Uziel. Un viaje a través del tiempo. Mi abuelo solía contarme esta historia, una que me ha dejado pensando en lo inexplicable. Según él, todo ocurrió en 1959, después de regresar de trabajar en los barcos en Estados Unidos. Había juntado suficiente dinero para construir su casa, y aunque lo que sucedió no fue en su tierra natal, Axtla, el impacto de los eventos que vivió lo acompañó por el resto de su vida. Estaba trabajando en un barco petrolero con un hombre llamado Madison, un estadounidense alto y fornido que siempre les echaba una mano a él y a sus compañeros. Era una noche tranquila en alta mar, hasta que una tormenta terrible se desató de la nada. Las olas, que parecían tener 15 metros de altura, golpeaban sin piedad la popa del barco. Mi abuelo nunca había visto una tormenta tan feroz, y todos a bordo pensaban que era el fin. En medio de la confusión, el barco comenzó a fallar. Sin poder hacer mucho, solo les quedó esperar a que la tormenta pasara mientras intentaban arreglar los desperfectos. Fue entonces cuando uno de los marineros gritó que había algo extraño en el mar. Desde la cabina de mando, mi abuelo pudo ver una luz azul brillante debajo del agua, una luz alargada que vibraba y hacía temblar todo el barco. De repente, una trompeta resonó, tan fuerte que les hizo cubrirse los oídos. Una columna de luz amarilla y blanca salió del agua y se extendió hacia el cielo. Mi abuelo, junto con el resto de la tripulación, se aferró a lo que pudo mientras el barco se sacudía con fuerza. Sintió su corazón acelerarse, y luego todo se volvió negro. Cuando despertó, era de día y el sol brillaba intensamente. Dolorido y desorientado, se levantó para asegurarse de que sus compañeros estuvieran bien. Madison, el patrón, estaba tirado sobre una red, aturdido como todos los demás. Sin saber dónde estaban, intentaron llamar por radio, pero los equipos fallaban. Después de horas de incertidumbre, finalmente lograron contactar a otra embarcación. 5 horas más tarde, un barco blanco y elegante se acercó para rescatarles. Los marineros que descendieron del barco se veían extraños, con ropas que parecían de otra época, y llevaban enaguas y boinas, algo completamente fuera de lugar para los trabajadores petroleros. Madison habló con el capitán del barco, un hombre vestido de manera aún más extraña, casi como si fuera una fiesta elegante. Cuando le preguntaron dónde estaban, el capitán respondió que se encontraban en aguas inglesas, cerca de Inglaterra. Madison no podía creerlo. Según él, estaban trabajando en los límites del mar americano, y no había forma de que pudieran haber llegado tan lejos en tan poco tiempo. Pero lo más impactante fue cuando el capitán les dijo que estaban en el año 1919. Al principio, todos pensaron que era una broma. Pero el capitán no se reía. Les mostró un periódico y, efectivamente, la fecha indicaba que estaban en 1919. Pasaron la noche en ese barco, aturdidos y confundidos. Cuando mi abuelo fue a ayudar con las reparaciones del motor, no podía dejar de pensar en mí que quizás estaban muertos, víctimas de la tormenta y esa extraña luz que habían visto. Sin embargo, lograron arreglar el motor y, justo cuando estaban listos para partir, la tormenta volvió a desatarse. La misma luz que habían visto antes apareció de nuevo, esta vez golpeando al barco inglés. Desde la distancia, vieron cómo el barco se hundía lentamente en las aguas. Intentaron acercarse para rescatar a posibles sobrevivientes, pero la tormenta era demasiado fuerte. La luz continuaba apareciendo y desapareciendo, hasta que finalmente golpeó su propio barco, haciéndolo girar de lado. Mi abuelo perdió la conciencia tras un fuerte golpe en la cabeza. Cuando despertó, estaban nuevamente en alta mar, y los radios, que antes fallaban, ahora funcionaban perfectamente. Pronto, un amigo de Madison llegó a su rescate, diciendo que habían pasado 3 meses buscándolos. Aquella experiencia dejó una marca profunda en mi abuelo. Se perdieron en el tiempo y el mar, arrastrados por una luz que nunca pudieron explicar. Desde entonces, vivió con la certeza de que el tiempo y el espacio pueden doblarse de maneras que no comprendemos, y que hay fuerzas en este mundo que escapan a toda lógica. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Muchas gracias.